poder considerar eso, ¿sí? No es ese, este es. Ya. Entonces, compartimos la pantalla. Y tenemos ese problema. Denme un minutito, voy a controlar. Siguen entrando, esperen un minutito, por favor. A ver, ¿quién más? Ahora sí, es que no estaban pudiendo entrar. Ya, sigamos. Bien, entonces vamos a ir con nuestro problema. Dice, en un punto de un cuerpo, el estado de esfuerzo es el resultado de dos estados separados que se muestran en la figura, A y B. Calcular el estado de esfuerzo que resulta de la acción simultánea de esos dos estados. O sea, vamos a ver que ahora tenemos en forma separada la presentación de esos estados. Entonces, nosotros tenemos que o rotar el elemento A para colocar en el plano normal, o rotar el elemento B para colocar en lo que conocemos como X y Y. Entonces vamos a considerar el elemento B. Al considerar el elemento B, entonces procedemos como siempre hemos estado haciendo. Es decir, primero calculamos el centro y luego el radio, para poder dibujar el círculo de Mohr. El centro es igual al esfuerzo X más el esfuerzo Y entre 2. Si vemos la figura, no tenemos el esfuerzo no tenemos el esfuerzo X y no tenemos el esfuerzo normal Y, solamente tenemos cortantes. Entonces el centro va a ser igual a 0 directamente. Luego, el radio de la circunferencia es igual al esfuerzo normal X sobre el esfuerzo normal Y entre 2 al cuadrado más tau X y Y al cuadrado.
Entonces, nuevamente, solo tengo esfuerzo cortante. O sea que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado. O sea, el radio es 30 megapascales. Bien, con ese radio, nosotros vamos a proceder a dibujar el círculo de Mohr. Ese círculo de Mohr lo vamos a dibujar aquí y vamos a poder apreciar que el eje horizontal será el esfuerzo normal, el vertical será el esfuerzo cortante. Como el centro es cero, va a coincidir con el origen del sistema de coordenadas de referencia. Entonces, al tener el radio de 30, vamos a dibujar ese radio, con ese radio el círculo. Por tanto, sabemos que con el centro y el radio, nosotros vamos a dibujar el círculo. Vamos a arreglar esto. Y tenemos nuestro círculo de Mohr. Bien. Al haber dibujado con el centro y el radio el círculo de Mohr, un momentito, creo que al otro lado están queriendo entrar. Ya, solo con uno vamos a quedar. Entonces, ahora ubicamos este eje normal que estamos viendo. Ese eje normal solo tiene esfuerzos cortantes, entonces acá va a ser el eje N, ¿no es cierto? Cuya coordenada va a ser, digamos, el punto A, el esfuerzo normal 0 y el cortante 30. Eso es. Ahora, a partir de esto, yo debo considerar, a partir de ese eje normal, fíjense la rotación en sentido horario de 60 grados. Eso significa que debo rotar 120 grados. Entonces, de acá, estoy rotando un ángulo de 2 por 60 grados. Y en ese punto voy a tener el eje X. Prolongo, y en la prolongación estará el eje Y. Entonces podemos decir que aquí vamos a definir un punto L, cuyas coordenadas van a ser el esfuerzo normal en X y el cortante XY. Acá un punto M, donde tendremos el esfuerzo Y el cortante YX. Luego, voy a considerar este pequeño ángulo. Lógicamente, 120 menos 90, esto me va a dar 30 grados. ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo eso? Justamente para poder obtener las coordenadas de mi punto en consideración. Entonces, el esfuerzo X va a ser igual a, veo aquí, he hecho muy grande estos 30 grados. Vamos a hacer más chiquito. Voy a poner ahí, por favor, van a disculpar. O sea, lo que quiero mostrar es que la componente esfuerzo en X va a ser este punto. Entonces, en ese triángulo rectángulo, si yo conozco el radio, conozco el ángulo, voy a poder decir que el esfuerzo X es igual a R por el coseno de 30 grados. Esto es 30
por el coseno de 30 grados. El esfuerzo en X va a ser 25,98 megapascales. $25,98. Ya. Ya no, nadie más entra. El esfuerzo en Y es la otra componente, al otro lado, que igual tiene 30 grados, y será menos R por el coseno de 30. O sea, menos 30 por el coseno de 30 grados. O sea que el esfuerzo en Y será igual a menos 25,98 megapascal. El cortante XY, de acuerdo a mi figura, estoy viendo que es negativo. Entonces el YX será positivo. Y eso va a ser igual a R por el seno de 30 grados, ya que es el cateto que es rayado con color negro. Será 30 por el seno de 30. Seno de 30 vale 0,5. Entonces, menos tau XY igual a tau YX será igual a 15 megapascales. Con esto, yo voy a dibujar un elemento diferencial, donde, ahora como ven, estoy colocando en función del XY, es decir, estaría enrectando el elemento B. Y acá puedo apreciar que el esfuerzo X vale 25,98 pascales. El esfuerzo X viene en este otro extremo. El Y es negativo, menos 25,98. Y los cortantes. Es negativo el XY y positivo el YX, que vale 15. Entonces, con este elemento diferencial recto, yo puedo trasladar ese elemento para accionar con la figura A. O sea, voy a tener el elemento original de la figura A, voy a sumar ahora este que es rotado. ¿Para qué? Para obtener un nuevo elemento diferencial con la sumatoria de sus efectos. O sea, si me fijo, tengo solo cortantes en la figura A de 35 megapascales. En cambio, ahora la figura B me da un esfuerzo X igual a 25,98. Un esfuerzo Y menos 25,98. Y me dan los cortantes. Respetando siempre sus signos, los cortantes vendrán en esta situación. La vía X15. Entonces, voy a superponer y sumar estos efectos. ¿Dónde? Voy a mantener el esfuerzo X. Voy a mantener el esfuerzo normal en Y. Aquí hay más campito, entonces el esfuerzo Y es menos 25,98. El X es igual a 25,98. Y los cortantes, sumando. Tengo 35 positivo menos 15 negativo, me va a dar 20 positivo. Entonces los cortantes vienen en ese sentido. O sea, en el plano X, si quieren,
En la figura A es 35, eso es positivo, y en la figura B es 15, pero es negativo por el sentido antihorario. 35 menos 15 me da 20, ¿sí? De esa manera, entonces, tengo el nuevo elemento diferencial. Me voy a otra hojita, justamente trasladando esos valores para poder luego calcular los planos principales. Entonces, nos vamos a otra hoja. Dibujo el nuevo elemento diferencial. Estoy viendo que aquí tengo un sigma X igual a 25,98 megapascal. Un cortante XY, 20 megapascal. Un normal esfuerzo Y negativo, menos 25,98 megapascal. El cortante YX. Acá un cortante XY, un cortante YX, un normal en Y un normal en X. Ese es el nuevo elemento diferencial que yo debo considerar. Entonces, a partir de este elemento diferencial voy a calcular el centro de la circunferencia. Esfuerzo X más esfuerzo Y sobre 2 en esfuerzos normales. 25,98 menos 25,98 sobre 2. Eso será 0. El radio es la raíz cuadrada del esfuerzo normal X menos el Y entre 2 al cuadrado más tau X y al cuadrado. Reemplazo datos. 25,98 menos 25,98 entre 2 al cuadrado más 20 al cuadrado. O sea que voy a calcular el radio de del círculo de Mohr. A ver, calculamos. 25,98 más 25,98 entre 2 al cuadrado más 20 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. 32,8 megapascales. Bien. Entonces, ahora ya conozco nuevamente el centro y el radio de la circunferencia, de la nueva circunferencia, que es el resultado de la superposición de los dos efectos. Tengo el esfuerzo normal, tengo el esfuerzo cortante. El centro coincide con el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces, con eso y el radio, dibujo el círculo de Mohr. Bien, entonces tengo el círculo de Mohr dibujado. Ahora, el siguiente paso es ubicar los ejes X y Y. Entonces, tengo 25,98, que de repente va a dar aquí. Y el tau X y Y positivo, me voy arriba. Entonces, acá estará el punto A, donde tengo el esfuerzo X y el cortante X y Y. Uniendo el punto A con esto tengo el eje X.
prolongo, tengo el eje Y. Este es el punto B. Con el esfuerzo normal Y, tau YX. Y aquí un ángulo, que voy a llamar ángulo 2, θ. Entonces, una vez que he construido el nuevo círculo de Moore, puedo calcular los esfuerzos en los planos principales. Por ejemplo, el esfuerzo normal máximo. ¿Dónde está ese esfuerzo normal? En este punto. El mínimo estará en el otro extremo, negativo. ¿Ya? Entonces, entonces estoy viendo que el máximo nuevamente va a ser ED, ¿no es cierto? ED. No, directamente es ED. El esfuerzo máximo. O sea, el esfuerzo máximo va a valer 32,8 megapascales. El esfuerzo mínimo menos ED, menos 32,8 megapascales. Esto sucede porque el centro está coincidiendo con el origen del sistema de coordenadas de referencia. El cortante XY, no, perdón. El cortante aquí es 0, ¿no? Es un plano principal. O sea, el cortante va a ser 0. ¿Qué me falta calcular? El ángulo 2θ. 2θ va a ser igual al arco seno del cateto opuesto, que justamente es el cortante XY, sobre el radio. ¿Está? Es el arco seno de. El tau XY vale 20. R vale 32,8. Entonces 2θ va a ser 37,57 grados. 37,57 grados. O sea, de acá vamos a calcular solamente el ángulo θ, que es la mitad de 2θ, o sea, 37,57 entre 2, 18,785 grados. ¿Para qué he calculado ese 2θ? Para dibujar la posición, la nueva posición del elemento diferencial cuando tenga que considerar el plano principal. O sea, en función ahora de los ejes X y estoy viendo que a partir del eje X estoy rotando en sentido horario para alcanzar el normal máximo. Por tanto, voy a marcar que estoy rotando este ángulo θ. Y mi elemento diferencial ahora va a quedar con esta inclinación, donde aquí tendré el normal máximo en esta cara y el mínimo estará a 90 grados. Aquí no hay esfuerzos cortantes ya que es un plano principal. ¿Sí? Eso sería. Si yo quiero ver el cortante máximo, es igual también al radio. O sea, va a valer 32,8 megapascales. Los esfuerzos 1 y 2 que van con el máximo y el mínimo va a ser la distancia del origen al centro, o sea, va a ser 0, en este caso. Entonces, tengo eso. ¿Ya? Bien. Eso es entonces lo que nos faltaba resolver para poder
considerar en o en la solución de del círculo de Moore, que era lo que nos faltaba, ese problemita. Pero habiendo visto esto, ahora vamos a entrar a ver teoría del siguiente capítulo, que se llama recipiente de pared delgada. Denme un minutito. Inge, Sí, ¿puede mostrar la hoja anterior un ratito, por favor? sí, claro. ¿Está bien esta o la anterior? El anterior, por favor. Esta. Sí, Inge, un ratito. Está bien, Inge, gracias. Ya, listo. De todas maneras, entre esta tarde, o no, mañana en la tarde más seguro, que tengo más tiempito, voy a pasar este PDF y voy a cargar en Classroom, ¿sí? Bien, muchachos, entonces nos vamos a la otra máquina para poder considerar la teoría. Ya, un ratito tengo que entrar al otro Meet. Otro Meet. Tac. Entonces presentamos, cargamos. Sí, un minutito, denme. Bien. Están viendo todos, ¿no? Me ha quedado una duda de la exposición. Bien. Sí, mi control está que todos estamos viendo. Entonces, habiendo visto el círculo de Moore, vamos a pasar a ver la teoría de los recipientes de pared delgada. Básicamente, también muchos problemas de recipiente de pared delgada se resuelven aplicando los criterios y conceptos del círculo de Moore, porque vamos a tener justamente digamos, los cordones de soldadura en un recipiente cilíndrico que no van a ir en X y Y, sino van a tener planos inclinados, ¿sí? Entonces, comenzamos el avance de nuestro capítulo 5, que se denomina recipiente de pared delgada. Los recipientes de pared delgada constituyen una aplicación importante del análisis de esfuerzo plano. Como sus paredes oponen poca resistencia a la flexión, puede suponerse que las fuerzas internas ejercidas sobre una parte de la pared son tangentes a la superficie del recipiente. Vamos a ver la figura. Justamente en la pared es donde se van a producir los esfuerzos. ¿Para qué? Para evitar que los recipientes estallen. Los esfuerzos resultantes en un elemento de pared delgada estarán cometidos o contenidos en un plano tangente a la superficie del recipiente, ¿sí? Entonces vemos la figura A y acá dos aplicaciones que podríamos dar a estos recipientes de pared delgada que justamente sirven para almacenar fluidos. En algún caso puede ser líquido o en otro caso puede ser gas
Ustedes saben, por ejemplo, que cuando almacenamos gasolina, debido a la temperatura, la gasolina, su fácil punto de fusión, hace que se vuelva vapor en muchos casos el líquido. Entonces va a generar una presión contra las paredes del recipiente que le contiene. Y tenemos que saber diseñar el espesor de la pared de ese recipiente para que no estalle el recipiente llegado el momento de máxima temperatura, ¿sí? Para poder desarrollar las fórmulas que nos permitan evaluar los esfuerzos en los recipientes de pared delgada, vamos a decir, por ejemplo, que se reconoce un recipiente de pared delgada cuando el espesor es la 10ª parte del radio, ¿sí? Entonces, para valores mayores ya son paredes gruesas, pero para una pared delgada vamos a ver siempre que cumplimos con esa situación. Entonces ahora podemos decir que consideraremos un depósito cilíndrico que contenga un fluido a presión. La presión sabemos que es fuerza sobre área, la unidad será Newton sobre metro cuadrado, que está sometido a fuerzas de tensión según sus secciones longitudinales y transversales. Y las paredes han de resistir estas fuerzas para evitar que estalle el recipiente. Entonces tenemos el esquema, tenemos la figura acá, donde la presión está yendo contra las paredes y nosotros vamos a realizar una sección o un corte A en la parte media del recipiente. Entonces, dibujando en proyección ese corte, tenemos la figura que está al lado derecho. Y ahí vamos a marcar todas las fuerzas que estarían actuando en nuestros recipientes. Lógicamente, la fuerza de acción vamos a llamar fuerza F. En este caso, si voy a considerar un elemento diferencial de la pared, va a ser diferencial de fuerza, que va a ser igual a la presión por el diferencial de área, ¿sí? Lógicamente, esta presión va a ser igual a P y el diferencial de área va a ser todo este elemento. Ahora, como fuerzas de reacción, como la presión va a venir acá, verticalmente hacia abajo, como reacción en las paredes van a aparecer una fuerza P en cada pared. El diámetro que vamos a considerar en las fórmulas siempre va a ser un diámetro interno, nunca un diámetro externo. Ahora, si en algún caso en el dato me dieran el diámetro externo, para usar en la fórmula yo tengo que restar a ese diámetro externo los dos espesores que estoy considerando, uno en cada pared, ¿ya? Entonces, les recalco, el diámetro que se usa en la fórmula es el diámetro interno. La fuerza que actúa normalmente a un elemento diferencial a la pared del cilindro, un ángulo θ del diámetro horizontal es dF, que va a ser igual a la presión por el diferencial de área. El diferencial de área va a ser igual a la longitud, la mitad del diámetro, por el diferencial de θ. Ahora, integramos esa relación entre 0 y pi. Y voy a tener que la componente que voy a analizar va a ser la componente vertical. Por eso estoy usando el seno de θ. Entonces, la presión es constante, L constante, diámetro medios es constante, salen de la integral. Y la derivada o la integral del seno de θ, diferencial de θ, es menos coseno de θ. Entre 0 y pi, lo que nos da que la fuerza F es igual a la presión, el diámetro y la longitud, ¿sí? Bien, nosotros, para el análisis de fuerzas, vamos a utilizar el equilibrio, ¿sí? En este caso vamos a considerar la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Vamos a ver en el diagrama, si yo considero una componente vertical y una componente horizontal de la fuerza en este extremo, y considero otra fuerza con la misma inclinación, tendré una fuerza horizontal y una vertical también como componentes rectangulares. Voy a ver que las componentes horizontales o las fuerzas en X, una va a ser positiva y la otra negativa. Iguales en magnitud se van a eliminar, o sea, todas las fuerzas horizontales se van a eliminar porque una va a ser positiva y la otra negativa. En cambio, las verticales van a sumarse y su acción va a ser hacia abajo. Entonces, aclarando esto, tenemos sumatoria de fuerzas verticales, es la fuerza de acción F igual a la presión, el diámetro de la longitud, igual a la fuerza de reacción. Como son dos paredes las que están reaccionando, o sea, dos fuerzas P igual a 2P.
el esfuerzo en la sección longitudinal que soporta la fuerza F resulta de dividir esta fuerza entre el área de las dos secciones de corte. O sea, el esfuerzo sabemos que es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, tengo presión, diámetro, longitud, y el área tiene que ser el área de la pared. Acá, el espesor T por la longitud L. Una pared de este extremo, otra pared acá. Por eso es 2 veces. 2 veces el espesor por la longitud. Ese es el área que está generando el equilibrio. Entonces, de acá, simplifico las longitudes y me va a quedar esta relación, donde el esfuerzo, que voy a llamar esfuerzo circunferencial, que muchas veces se conoce como esfuerzo de costilla, va a ser igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor. Es bueno aclarar que este esfuerzo de costilla actúa en todo el perímetro, ¿sí? Y justamente como su acción es tangente al recipiente, por eso se está llamando esfuerzo circunferencial, porque sigue la circunferencia y también es conocida por eso como esfuerzo de costilla. Este es el esfuerzo circunferencial. Ahora vamos a hacer un corte transversal. O sea, vamos a considerar el diagrama de cuerpo libre de una parte del depósito cilíndrico que va a estar separada del resto por una sección transversal, cualquiera B. Estamos viendo la figura. Se observa que la fuerza F que tiende a separar esta parte del cilindro de la otra y que es la fuerza que actúa sobre el fondo del mismo, aquí está, estoy marcando con el puntero, ha de ser contrarrestada por la resultante P de las fuerzas que actúan en la pared del cilindro. Aquí tendríamos que haber anotado las reacciones en la pared. Entonces, como estoy viendo, son fuerzas horizontales. Entonces digo, para el equilibrio sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Voy a tener la fuerza de acción F igual a la fuerza de reacción P. Una sola P porque voy a trabajar en todo el perímetro de la circunferencia. Ahora, la fuerza de acción F es igual a la presión por el área de la circunferencia interna. Eso es igual a que la fuerza P va a ser el esfuerzo en la pared multiplicado por el área de la pared. Entonces tengo la presión, el área de la circunferencia es pi cuartos diámetro al cuadrado, es igual al esfuerzo, que voy a llamar longitudinal. El área de la pared va a ser el perímetro, es la circunferencia multiplicado por su espesor. Entonces, si despejo el esfuerzo longitudinal de ahí, voy a tener presión por diámetro sobre 4 veces el espesor, y aquí voy a simplificar un diámetro desde que está al cuadrado con el otro diámetro. Entonces me va a quedar presión diámetro sobre 4 veces el espesor. Pi también se simplifica. Esta ecuación nos permite evaluar la deformación longitudinal, o el esfuerzo, perdón, es el esfuerzo longitudinal en un recipiente de pared delgada. Y vemos que actúa paralelamente al eje longitudinal de nuestro recipiente. O sea, va a actuar en esta dirección, donde estoy marcando con el puntero. Esas son entonces las dos fórmulas. ¿Qué podemos hablar de estas dos ecuaciones? La circunferencial y la longitudinal. Vamos a comparar las expresiones de estos esfuerzos, el esfuerzo circunferencial y el longitudinal. Se observa que el circunferencial tiene un valor doble del longitudinal. Y por tanto, se puede afirmar que si la presión en un depósito cilíndrico se eleva hasta alcanzar el valor de la fractura, la falla del material tendrá lugar a lo largo de una sección longitudinal o de una junta longitudinal. O sea, al ser el esfuerzo longitudinal la mitad del circunferencial, va a fallar por el longitudinal. Quiere decir que se va a fracturar en este sentido. Entonces, estamos viendo que el circunferencial es el doble del longitudinal. Entonces, vemos el ejemplo de aquí. Al eje que sigue la longitud de esta tubería es justamente nuestra junta longitudinal. En cambio, al que está siguiendo la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, es nuestra junta circunferencial.
O sea, el esfuerzo circunferencial actuará en esa junta circunferencial y el longitudinal actuará en la junta longitudinal. Bien, ahora vamos a pasar a la pizarra para ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces voy a salir de esta presentación para volver a nuestra pizarra. Eso es. Ah, pero tengo que dejar de presentar para ir a la pizarra. No, no es este. Perdón. Padre Delgado. Está cargando. Bien. Entonces, leemos el problemita que tenemos, el ejemplo. Una tubería de gran tamaño, llamada tubería de presión en obras hidráulicas, tiene 1,5 metros de diámetro. Está formada por duelas de madera, o sea, son elementos de madera sujetas mediante aros de acero de 300 milímetros al cuadrado de sección y se utiliza para suministrar el agua desde un embalse a la sala de máquinas. Si el máximo esfuerzo que se permite en los aros es de 130 megapascales y la carga hidráulica es de 30 megapascales, determine la máxima separación entre aros. Ese es el primer problema. Entonces nos está pidiendo en realidad que calculemos esta distancia L. Esa es la separación entre aros. Entonces, hacemos un corte transversal en la tubería. Y tenemos al ladito el diagrama de cuerpo libre de ese corte. Donde, aquí está ubicada, donde estoy rayando con rojo, está ubicada la fuerza de acción F. Y las fuerzas de reacción serán en este caso en el aro de acero, que estoy marcando como fuerza P, que es igual al área por el esfuerzo normal. Entonces, si yo voy a ver un equilibrio, voy a decir, de la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, voy a tener la fuerza de acción F igual a 2 veces la fuerza de reacción P. Estoy viendo que la fuerza de acción F es igual a la presión por el diámetro por L. Eso es igual a 2 veces el área por el esfuerzo normal que tengo en los aros de acero. Me pide que calcule L. Entonces L va a ser igual a 2 veces el área por el esfuerzo normal dividido la presión por el diámetro. Esta es la fórmula que me va a permitir a mí calcular la separación entre los aros. Bien, si veo ahora que conozco, esta área es el área del aro de acero. Entonces, es un dato. Conozco. El esfuerzo normal es un dato. El diámetro interno, conozco, es un dato. Tiene 1,5 metros de diámetro, me dice. Lo que no conozco es la presión. Entonces, debo calcular esa presión. Por tanto, ¿a qué es igual
la presión en esta situación. En una caída o carga hidráulica es igual a la densidad, la gravedad y la altura. ¿Sí? Eso es lo que nos permite calcular la presión. En nuestro caso, como es agua, vamos a asumir que la densidad vale 1000. ¿Qué cosas? Kilogramo sobre metro al cubo. La gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura H, ¿dónde está? La altura es la carga hidráulica, 30 metros. Entonces, calculamos la presión. 1000 por 9,81 por 30. 294.300. ¿Qué unidad tiene esto? El kilómetro segundo cuadrado es newton. Densidad, masa sobre volumen, este es metro al cubo. Entonces, se va a un metro, queda metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado se conoce con el nombre de Pascal. Esa es la unidad de la presión. Entonces, si yo quiero colocar en kilopascales, o porque en los aros me dan inclusive en megapascales, puedo decir que es 294,3 kilopascal. Bien, ya conozco la presión. Entonces voy a reemplazar en L. 2 por el área. Eso es el área del aro de acero. Dice 300 milímetros al cuadrado. 300 entre 1000 al cuadrado para llevar a metros al cuadrado. Por el esfuerzo normal. 130. Como dice megapascal, debería ser 130 por 10 a la 6. Pero la presión la estoy usando en kilopascales. Entonces no voy a reducir a pascal, sino voy a reducir a kilopascal. O sea, 130 por 10 a la 3. Eso es lo que voy a tener. Entonces, estamos bien. Entonces, la presión, 294,3 por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? 1,5 metros. Voy a aclarar esto que no está muy notorio. Es 10 a la 3, ¿no ve? Porque estoy usando solamente kilopascal. Entonces, de ahí calculo la longitud de separación de los aros. ¿Qué va a ser? 2 por 300 entre 1000 al cuadrado por 130 e a la 3 entre 294,3 entre 1,5. 0,176, vamos a poner 0,177 metros. O sea, 177 milímetros tiene que ser la separación entre aros. Esa es la solución de este primer ejemplo. Bien, muchachos. Hoy vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a avanzar, vamos a resolver unos 3 problemitas. También de recipientes de pared delgada, donde vamos a aplicar el círculo de Mohr. ¿Sí? Entonces, estamos viendo lunes. Luego, voy a ver calendario. Luego, el lunes es lunes 26. El martes 27 vamos a avanzar torsión. El 28 vamos a acabar torsión el miércoles. Entonces, nuestro primer parcial
Yo sugiero que sea el martes 4 de noviembre. ¿Sí? Martes 3 de noviembre. O miércoles 4, no sé cuál prefiere. Inge, ¿Sí? Martes, Inge. miércoles. Inge. Vamos a hacer una cosa. El día lunes, cuando esté la mayoría, vamos a votar en el chat al empezar la clase, entre martes y miércoles. Y como en democracia la mayoría manda, vamos a acatar lo que diga la mayoría. Entonces, martes 3 o miércoles 4. ¿Por qué estoy haciendo eso? Así dejamos el lunes 2 para hacer algunos problemas o cualquier duda que tengan de todo lo que hemos avanzado hasta aquí. ¿Sí? Entonces, el lunes definimos. O si no, vamos a... Sí, en el chat va a tener que ser o en el WhatsApp. Vamos a hacer una votación. Piénsenlo bien, vean sus otras materias para que no tengamos conflicto. ¿Sí? Entonces, el martes 3 o miércoles 4 de noviembre sería el examen y eso definimos el día lunes en la clase. Mañana les voy a mandar una práctica nuevamente, ¿sí? En la práctica vamos a ver problemas del círculo de Mohr. La siguiente semana les voy a mandar problemas de recipiente de pared delgada y torsión. O no, la siguiente puede ser pared delgada todavía y la subsiguiente torsión, para que me entreguen lunes. Día del examen tiene solo que estudiar. ¿Listo? Bien, muchachos, quedaremos aquí. Gracias por su atención. Entonces, el día lunes vamos a definir la fecha de examen. Vamos a ver en el chat o vamos a ver en el WhatsApp de repente. ¿Ya? Inge, el primer parcial. Chau, chau. ¿No? Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.